Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Estamos de nuevo acá en esta transmisión con una gran alegría de poder transmitir la palabra del Señor, de poder llevarles una palabra de ánimo, un mensaje de consuelo y un mensaje de fortaleza a sus corazones. Hoy quiero compartir un principio, más que un principio, una palabra de ánimo, como la que hablamos la semana pasada, sobre nunca perder la esperanza. Estaba leyendo en el diccionario lo que esta palabra en el griego original, esperanza, es elpis. Y este término, escucha lo que dice, es estar a la espera de algo con una expectativa segura. La esperanza no es algo que uno esté esperando a ver si sucede. No, la esperanza es algo que uno espera con una expectativa segura. Hace algún tiempo yo les decía, no recuerdo dónde compartía esto, que Dios me dio la oportunidad de vivir un tiempo en la ciudad de Zúrich, en Suiza. Y me daba, ¿cómo decir?, una sorpresa. Que tú llegabas a la parada del autobús, veías a qué hora llegaban los buses y decía, por ejemplo, nunca se me olvida, 7:24 de la noche. Y tú llegabas a las 7:27 y ya el bus se había ido. ¿Por qué? Porque llegaba a las 7:24. Tú subías al bus entre 7:24 y 7:25 y el bus se iba. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a la puntualidad. Entonces, cuando tú llegabas y te sentabas a esperar el bus, sabías que llegaba a una hora exacta. No tenías una esperanza, como nos pasa a nosotros muchas veces en nuestros países, de que a ver a qué horas llega. Tengo la esperanza de que venga el bus, pero no sabes si va a llegar. ¿Por qué? Porque no tenemos la costumbre de asegurar y de esperar con una expectativa segura. Entonces, yo quiero hablarte de que nunca pierdas la esperanza, porque siempre hay posibilidades si las buscas. Las posibilidades están ahí y siempre los vas a encontrar. Entonces, yo quiero hablarte acerca de un cambio de mentalidad para nosotros, que muchas veces nos encontramos atascados con proyectos, con programas, con planes. No sé si te ha pasado que quieres hacer algo y te encuentras como que te trabaste, como que las cosas no avanzan. Bueno, cuando eres un creativo siempre existe ese impulso interno para crear, para dar forma, para desarrollar, para hacer realidad tus ideas. Lo que sea que estés haciendo. Por ejemplo, si haces cakes, si haces dulces, si haces pasteles, tú siempre estás pensando en cómo hacer esto, si mezclas esto con aquello, a ver qué pasa. Y a veces te salen cosas raras y no te sale lo que esperabas. Pero sigue tratando, sigue esforzándote. ¿Por qué? Porque aunque te quedes atascado, y esto puede ser muchas veces increíblemente frustrante, ese estancamiento a menudo es la punta de un gran avance. A veces es lo que te va a impulsar a avanzar. Así que no te quedes en eso, respira a través de eso y no pierdas la esperanza. Por eso puede ser difícil para cada uno si no maneja su mentalidad, su manera de pensar. A veces la gente se frustra de tal manera que en lugar de avanzar se sientan y dicen, no se puede, ya no puedo, yo no estoy para esto. Así que hay un proceso que se puede aplicar a cada desafío y es lo que te quiero compartir. Número 1, nombra ese desafío. Ponle nombre. Cuando lo dices en voz alta o lo escribes, lo haces más real. Y una vez que es real, es mucho más fácil hacer algo al respecto. Así que nómbralo y no olvides incluir cómo te sientes con respecto a eso. Por ejemplo, puedes decir, me siento decepcionado de que todavía no he escrito la propuesta de esta idea que quiero llevar a cabo. Siento que me he decepcionado a mí mismo. ¿Ya? Háblalo, dilo tú, escríbelo, nómbralo. La segunda cosa, reflexiona sobre eso. Cuando nos sentimos negativos, a menudo vemos la vida en blanco y negro. Pero cuando reflexionas sobre tu desafío, yo estoy seguro de que al menos has progresado hacia él. Y vas a pensar en lo que te ha frenado. Entonces, no digas
esto es así o es así. No, empieza a ver los tonos grises de lo que has estado intentando. Entonces, por ejemplo, puedes decir, bueno, al menos he tenido una lluvia de ideas sobre lo que quiero lograr y tengo una idea bastante buena sobre esta receta o sobre este mecanismo, lo que sea que estés tratando de llevar adelante. He mirado a otros en la competencia, he visto lo que están haciendo para asegurarme de que el mío se destaque en donde sea que lo pongamos. Creo que la razón principal es que aún no he escrito mi propuesta, aún no he puesto en blanco y negro lo que quiero hacer. Es que financieramente he necesitado centrarme en objetivos a corto plazo. A veces queremos ver las cosas grandes ya terminadas. No, como alguien dijo una vez, ¿cómo se come uno un elefante? Bueno, por pedacitos. No te comes el elefante entero de una vez. No, porque es imposible. No, vas y te comes un pedacito hoy, otro pedacito mañana, vas de a poco. Así que poco a poco vas alcanzando tus objetivos sin perder la esperanza. Número 3, cambio de mentalidad. Ahora trabajamos para cambiar tu perspectiva y enmarcar tu desafío como una oportunidad con muchas posibilidades. También es muy importante cambiar la emoción y los sentimientos que tienes a tu alrededor. Mira, esto es importante. En este tiempo de pandemia y todo esto que nos ha sucedido, uno puede encontrar gente que está con mucho ánimo para seguir adelante y son con los que uno debe relacionarse de verdad. O puede encontrar gente que está postrada, que no sabe qué hacer y que ya se rindió y que no tienen ánimo de nada. Y esos no te van a ayudar. Al contrario, esos son los que te van a decir, no hagas nada, ya todo se acabó, este es el fin del mundo. Entonces, en lugar de sentirte decepcionado, si tú empiezas a cambiar tu mentalidad y a cambiar tus sentimientos, tú vas a empezar a tener mucha esperanza, muchos rayos de esperanza. Vas a empezar a ver por dónde están las posibilidades. Entonces, es importante que tú empieces a cambiar tu mentalidad. Y número 4 y último, planéalo. Ahora es el momento de sentarse y hacer un plan de acción. Y a medida que avance, reconoce realmente el progreso que estás haciendo. Reúne la evidencia del impacto que cada paso está teniendo y busca nuevas posibilidades a tu alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas viendo cómo vas avanzando. Por ejemplo, si estás trabajando con una receta, empieza a dar pruebas de lo que estás haciendo, junta a tus amigos, a personas, tus vecinos, prueba esto, ¿qué te parece? Y la gente te va dando un feedback de cómo vas avanzando. Y si de repente vas y das a probar algo y la gente dice, oye, esto está feo, mejor no lo hagas, más bien mejóralo, no te frustres. Al contrario, te está sirviendo para no dar un mal paso o cometer un error, sino al contrario, estás teniendo una prueba a tiempo para no perder dinero. A menudo esto no se hará evidente hasta que te mueves hacia ellos, hacia esos planes. Así que no pierdas la esperanza, piensa en este proyecto que aún no ha despegado, uno que te haga sentir, en el que te hayas sentido frustrado y empieza a trabajar en él. No te desanimes, trabaja en el proceso de estos 4 pasos que te he mencionado y cuando hayas terminado, siéntate y reflexiona sobre tus ideas y trabaja en ellas. Una vez que hayas pasado este proceso, ¿cómo te sientes? Mírate a ti mismo y pregúntate, ¿cómo te sientes ahora? ¿Qué impacto tiene esto en cómo ves tu proyecto ahora? ¿Y qué acciones vas a tomar? De eso se trata todo esto. Entonces, ve y hazlo. No te quedes ahí sentado. Ve y hazlo. Así que yo oro y clamo a Dios para que tus ojos se mantengan bien abiertos para las posibilidades que te van a surgir de repente y con las que Dios te va a bendecir a ti, a tu familia y a aquellos que te rodean. Estoy seguro que aquí hay personas que me están oyendo a quienes Dios les va a reanimar en sus proyectos, los va a reanimar en lo que están haciendo, incluso en sus trabajos, van a reanimarse porque la esperanza, mis amados hermanos, es lo último que se pierde. Y como decimos, es una expectativa certera, no es algo a ver si sucede. No, la esperanza es una expectativa certera. Así que oro para que el Señor te dé una esperanza firme, una esperanza que
te sostenga y en la que avances. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está fundamentada en Jesucristo, en aquel que hizo todas las cosas para que nosotros caminemos seguros en este mundo. Pido al Señor que te guarde, que te bendiga, que te proteja y que te ayude a avanzar en las cosas que estás planificando para bendición de tu casa. En el nombre de Jesús. Te animo, mi querido hermano y hermana, a que no dejes de ser fiel al Señor con tus bienes. Aquí en la parte de abajo vas a encontrar el número de la cuenta de la iglesia donde puedes enviar tus ofrendas amorosas para compartir con el ministerio y honrar al Señor con esto. Que Dios los bendiga. Vamos a prepararnos para la palabra que el Señor nos trae el día de hoy. Un abrazo fuerte. Bien, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra del día de hoy y la vamos a encontrar en la carta a los Efesios que hemos estado estudiando todos estos domingos, y estoy seguro que va a traer una tremenda revelación a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. Y hoy vamos a usar de base el capítulo 2, los versículos del 11 al 16, por si usted tiene su Biblia en papel, manténgala abierta, y si la tiene en dispositivo, manténgala abierta, que hoy vamos a ver algunas cosas importantes. Pablo no nos está diciendo, como miembros de la iglesia del siglo XXI, en este pasaje, deshazte de los prejuicios, déjalos ir. En la familia de Dios somos uno en Cristo Jesús. La iglesia es uno de los pocos lugares donde el suelo se mantiene nivelado, o debería de mantenerse nivelado. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, si nosotros nos ponemos atentos a lo que está sucediendo en el mundo, nos vamos a encontrar con una cantidad de prejuicios de todo tipo que se están dando en el mundo. Prejuicios raciales, prejuicios sociales, prejuicios económicos, prejuicios de un país a otro, prejuicios de todo tipo. Entonces, la iglesia se está convirtiendo en el único lugar donde nosotros podemos vernos cara a cara y considerarnos exactamente iguales unos a otros por el sacrificio que Jesús hizo y porque todos valemos exactamente lo mismo. La sangre que fue derramada en el Calvario a favor de nosotros. Desde los días de Moisés, una cortina gruesa colgaba en la entrada del lugar santísimo. Quiero que recuerden esto, el templo en el cual los israelitas adoraban, los judíos adoraban, estaba conformado del atrio, del lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo se separaba del lugar santo por una cortina, por un velo que separaba a los pecadores de su Dios santo. Y un día cada año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba a esta cámara sagrada en nombre de la nación y traía sangre de animales a este lugar como sacrificio por el pecado. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 11, como lo narra. Y esta práctica de reconciliar a las personas se prolongó durante siglos hasta que Cristo le puso fin con la sangre de su propio sacrificio. En la cruz, Cristo, nuestro sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo como sacrificio único por los pecados y para siempre. Sacrificio único y para siempre. En Hebreos 10:12 encontramos esta declaración poderosa, y fue el día de la expiación definitivo que todos los demás días de la expiación anticiparon. Cada vez que en el pasado se practicaba el día de la expiación, estaba señalando a este glorioso día en que Cristo entregaría su vida por cada uno de nosotros. Como resultado, el acto sacerdotal de Cristo hizo obsoleto el antiguo sistema, abrió el acceso a Dios para todo aquel que crea. Cualquiera puede acercarse hoy a Dios por el sacrificio de Jesús. Para anunciar el logro histórico de Cristo, la cortina del santuario, dice Mateo 27:51, la cortina del santuario en el templo se rasgó en dos, de arriba abajo, mostrando con esto que no había sido ningún hombre el que la rascó, sino que fue Dios mismo el que rompió el velo para que el camino quedara abierto. Dios literalmente derribó la barrera entre él y la humanidad pecadora a través del sacrificio de su Hijo. Sin embargo,
El velo entre Dios y los pecadores no fue la única barrera de la expiación de Cristo, de la expiación que Cristo derribó ese día. Mucho antes de Moisés y el tabernáculo, los gentiles, o sea, todos nosotros, los que no somos judíos, fueron excluidos del pacto de Dios con Abraham y sus descendientes, la nación de Israel. Como vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 16, Cristo puso fin no solamente al alejamiento de los pecadores de Dios, sino también al alejamiento de los gentiles del pacto de Dios. La muerte de Cristo derribó ambas barreras. Esto es una gran noticia para nosotros. Aprendamos de Pablo cómo sucedió esto y cómo podemos experimentar la libertad de vivir sin un muro entre nosotros y Dios o entre nosotros y los demás. Al abrir la palabra sigue la oración de Pablo, sigue conmigo la oración de Pablo en Efesios 1:17. Y primero pídele al glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos dé sabiduría y revelación espiritual para que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Y luego oremos para que en nuestro corazón Dios le dé la luz necesaria para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y agradezcámosle al Señor por romper todas las barreras entre Él y nosotros, abriendo un camino para que nos unamos a la comunidad de su pueblo santo. Vamos a orar antes de entrar de lleno a la palabra de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos con un corazón agradecido, Señor, porque las barreras han sido quitadas. Ya no hay barreras de ninguna clase. Hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por el camino nuevo que Jesucristo, tu Hijo, Señor, abrió para nosotros al morir en la cruz del Calvario, derramando su sangre, Señor, hasta la muerte y resucitando al tercer día y habiendo ascendido, Señor, nos abrió el camino para que todos nosotros, sin diferencia de ningún tipo, podamos acercarnos a ti confiadamente. Padre, gracias. Gracias. Hoy te rogamos que nos abras el entendimiento, Señor, para conocerte aún más por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y recibe nuestro agradecimiento de corazón. Amén. Amén. Hay 3 secciones principales en este pasaje utilizando las preguntas clave que debemos siempre hacernos cuando vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Dónde, qué y por qué? Esas palabras deben estar siempre cuando estudiamos su palabra, cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la Escritura. ¿Dónde, qué y por qué? ¿Dónde estábamos como gentiles? La primera pregunta. La segunda, ¿qué diferencia hizo Cristo? Y la tercera, ¿por qué podemos estar agradecidos? Entonces, vamos a leer este pasaje desde el versículo número 11. Por lo tanto, ustedes, que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De 2 pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los 2 pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz y para reconciliar con Dios a los 2 en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Entonces, ¿dónde, qué y por qué? Y esta, mis amados hermanos, como siempre trato de decir en cada una de mis predicaciones, una técnica de interpretación de las Escrituras es usar tu imaginación para entrar en la escena bíblica. Imagínate que tú te estás uniendo a la iglesia de Éfeso como un nuevo cristiano griego o romano. En aquel primer siglo, en aquel primer momento, al entrar en la casa de un líder de la iglesia, te das cuenta de que hay unos judíos convertidos en el lugar. Hace solo unos meses,
esos mismos judíos te evitaban como a un leproso y a cambio te burlabas y te reías de ellos. Qué incómodo debe ser juntarse o sentarse uno al lado de otro. ¿Cómo se supone que debes relacionarte con las personas que antes considerabas enemigas? Pablo abordó este delicado tema explicando primero a los gentiles su estado de separación de Dios y su pueblo antes de Cristo. ¿Dónde estábamos los gentiles? Dice los versículos del 11 al 12, donde comienza Pablo a explicarlo. Como judío, Pablo les escribió a los gentiles como ustedes, no para burlarse de ellos, sino para explicarles la realidad de su posición como extraños en el plan de Dios. Aunque Dios eligió a Abraham y a sus descendientes para que fueran una luz para los gentiles, como dice Isaías 49:6, los judíos se guardaron la gloria de Dios para sí mismos, no la compartieron. ¿Qué actitud tenían los judíos hacia los gentiles? Es el versículo 11. Nos llamaban incircuncisos. Es más, en otros momentos nos llamaban perros. Puedes nombrar, de acuerdo a lo que dice acá, 5 formas en que los gentiles fueron ajenos al plan redentor de Dios según la descripción de Pablo en el versículo 12. Mira lo que dice. En aquel tiempo ustedes estaban, número 1, sin Cristo. Vivían alejados de la ciudadanía de Israel. 2. Y eran ajenos a los pactos de la promesa. 3. Vivían en este mundo sin Dios. 4. Y sin esperanza. 5. Esa era nuestra condición antes de Cristo. Los gentiles éramos ajenos al Mesías, sin Cristo. Éramos extranjeros a la nación de Dios. Éramos apátridas. No teníamos nación. Éramos extranjeros al pacto, sin amigos, extraterrestres a cualquier tipo de futuro significativo. No teníamos esperanza y extraterrestres para el Creador. Éramos impíos. Esa era nuestra condición antes de Cristo. Ahora, ¿qué diferencia hizo Cristo? Y empieza a explicar en los versículos 13 y 14. Sin un Salvador, los gentiles recurrieron a santuarios paganos, rituales vacíos y oraciones inútiles. ¿Recuerdas tú cómo era tu vida antes de Cristo? Vacía, sin sentido. Siempre estabas buscando quién te daba una oración para esto, una oración para lo otro, sin sentido, pensando que eso era magia y que de esa manera ibas a conseguir lo que estabas buscando. Sin cesar cantaran encantamientos a los ídolos y se entregaron a los poderes demoníacos empeñados en mantenerlos esclavizados. Ese era nuestro andar antes de Cristo. Pero ahora, declaró Pablo en el versículo 13, como si estuviera tocando la campana de la libertad. Pero ahora, y de esto hablamos la semana pasada, ¿qué hizo posible Jesús el Mesías judío? No solo para los judíos, sino particularmente, especialmente para los gentiles excluidos. Como el perfecto guardián del pacto, Jesús cumplió la misión de Israel de ser una bendición para todas las familias de la tierra. Génesis 12:13. ¿Por qué? Porque Jesús era la simiente. Cuando el Señor le dio la promesa a Abraham, en aquel capítulo 12 de Génesis, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No se refirió a la simiente israelita de Abraham, sino que se refirió a la simiente en Cristo. En Él serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios acercó a sí mismo a los gentiles alejados y también reunió a los gentiles y a los judíos. ¿Por qué? Porque todos necesitábamos un acercamiento a nuestro Padre Celestial. Según el versículo 14, ¿cómo les dio Dios a los gentiles paz consigo mismo y con su pueblo? La paz no está en ningún monumento, mis amados hermanos. Un bromista lo expresó de esta manera. Un comediante dijo, la capital de nuestra nación, hablando de Washington, dijo, tiene una gran variedad de monumentos a la paz. ¿Por qué? Porque construimos uno después de cada guerra. Y eso es verdad, la paz no se encuentra en alguna canción, la paz no se encuentra en algún poema o en alguna filosofía, no. Vas a encontrar la paz solamente
en una persona. No encontrarás paz en el mundo sin Cristo mismo. Si esperas encontrar la paz en tu vecindario, nunca lo encontrarás. Si esperas encontrar la paz en algún líder político, nunca la vas a encontrar. Si esperas encontrarla porque ya tú encontraste trabajo, no la vas a encontrar porque no está ahí. La paz solo se encuentra en una persona que se llama Jesucristo. Ahora, la tercera pregunta. ¿Por qué podemos estar agradecidos? Dice los versículos 15 y 16. ¡Qué agradecidos estamos! Dios nos ha unido a Cristo y los unos a los otros como hermanos y hermanas en una familia multiétnica, multicultural y mundial en Dios. ¿Cómo explicó Pablo esta unión en estos versículos? Dice, y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz sobre la cual puso fin a las enemistades. La ley mosaica, la ley de Moisés, con sus restricciones dietéticas e innumerables regulaciones, mis amados, requería que los judíos se separaran de los gentiles. No podían estar juntos. Al abolir estas leyes, Cristo podía abrir su mesa de banquete de gracia a judíos y a gentiles, reconciliando a todas las razas entre sí y con Dios como un nuevo pueblo. Dice el versículo 15. Ahora, ¿qué es eso de nuevo pueblo, nueva gente, gente nueva? La Nueva Versión Internacional usa un término más amplio, una nueva humanidad. Hay una traducción, o el original griego lo traduce como una nueva especie sobre la tierra. Esta nueva clasificación rompe la antigua distinción de judíos y gentiles. Algunos lo han llamado una tercera raza. Vamos a descifrar el significado de esta frase. Mira cómo lo dice este famoso erudito bíblico llamado John Stott y nos ayuda a comprender la magnitud de la creación de Cristo. Sería difícil, dice el doctor Stott, sería difícil exagerar la grandeza de esta visión. La nueva sociedad que Dios ha traído a la existencia es nada menos que una nueva creación, una nueva raza humana cuya característica ya no es la alienación, sino la reconciliación. Ya no la división y la hostilidad, sino la unidad y la paz. Como se ve, la visión de Cristo en la vida diaria, mis amados hermanos, es distinta a como se veía antes de Cristo. Vamos a examinar estos 3 versículos para descubrir cómo los ciudadanos de la nueva sociedad de Dios se relacionan entre sí. Mira Romanos 13:8. Romanos 13:8 dice, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Gálatas 5:13. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Escuche esa palabra, animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Cristo formó la iglesia reconciliándonos con Dios y entre nosotros para que podamos obedecer su gran mandamiento. Amaos los unos a los otros, como lo dijo en Juan 13:34. Esta es la gran visión de Cristo para su iglesia, mis amados hermanos. Quiero ir terminando este mensaje del día de hoy y que consideremos cómo podemos dar vida a esta visión. Regresemos a la imagen mental anterior de la iglesia en Éfeso. Como un nuevo converso, como un nuevo convertido griego o romano, imaginemos que asistimos a una reunión de la iglesia con judíos que alguna vez fueron nuestros enemigos. Tú estás ahí, te sientes medio raro, ves a estos judíos ahí sentados que también te miran medio extraño. Supongamos que el líder de la iglesia acaba de leer esta sección de la carta de Pablo sobre la reconciliación entre razas en Cristo. Si hubieras vivido en Éfeso en el siglo I
¿Habrías creído lo que acabas de escuchar? Que este líder acaba de leer la carta de Pablo dirigida a estos hermanos. ¿Te inspiraría la carta de Pablo a abrazar a los enemigos sentados a tu lado? ¿Qué paredes tendrían que caer para que te abrazaran? ¿Y en tu iglesia del siglo XXI, crees que las palabras de Pablo son posibles? ¿Puede el ideal de Cristo ser realidad? Sí se puede. Yo te quiero decir algo hoy, mis amados hermanos. Nosotros vivimos acá en Panamá en un país cosmopolita. Si algo nos caracteriza en esta ciudad especialmente, es la cantidad de nacionalidades que nos congregamos en esta ciudad. Déjame decirte algo, como creyentes, nosotros estamos llamados, número uno, a no ser xenofóbicos, a no ser racistas, a no ser exclusivistas. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Tú no puedes hacer separaciones de ninguna clase. Examina tu corazón. Te conmino a examinar tu corazón. Porque si tú aún guardas rasgos de este tipo de divisiones en tu corazón, tú necesitas arrepentirte y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque el mandato para nosotros es amarnos unos a otros, porque ya no hay paredes divisorias en la iglesia del Señor. En Cristo nosotros somos uno solo en Él. Tú no puedes hacer diferencias con nadie por causa de su nacionalidad. ¿Qué puente de paz puede construir esta semana? Puedes construir esta semana en el nombre de Cristo. Si ya sabemos que no puede, debemos, más bien, que podemos y debemos edificar el ideal de Cristo y hacerlo una realidad, entonces, ¿qué clase de puentes debes tú edificar si has estado en desacuerdo con otros creyentes a causa de estas divisiones? El establecimiento de la paz puede no ser sencillo. ¿Cómo pueden vivir en paz las familias divididas? Por ejemplo, una familia que ha tenido un problema de divorcio o de abuso. ¿Qué pasa con las iglesias divididas por cuestiones de doctrina? Pablo ofrece este útil consejo y lo dice en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. La frase clave aquí es en la medida en que dependa de ti, en cuanto dependa de ti. Aunque es posible que no pueda restaurar las relaciones rotas en todas las situaciones, el amor siempre es posible. El odio, el prejuicio, el favoritismo, un espíritu implacable, el resentimiento y la animosidad nunca son apropiados para la nueva sociedad en Cristo. Lo único que denotan estas cosas en el corazón de una persona es que aún la luz de Cristo no le ha iluminado. Busca la paz cuando sea posible y siempre haga del amor de Cristo su objetivo. Al cerrar este día, reflexionemos sobre las palabras que Pablo nos está diciendo como miembros de esta iglesia del Señor del siglo XXI. Deshazte de los prejuicios, déjalos ir. En la familia de Dios somos uno en Cristo Jesús. La iglesia es y sigue siendo uno de los pocos lugares donde el suelo se mantiene nivelado. Acompáñame a orar. Padre, gracias. Gracias por la silla que me has apartado en la mesa de este banquete de gracia que Cristo nos ha preparado, donde todas las personas son bienvenidas sin distingo de ninguna clase, Señor. Incluso aquellos que he considerado mis enemigos, Señor, junto a los cuales estoy seguro que voy a sentarme. Lléname de tu amor y ayúdame a reconciliarme con aquellos por los que a veces siento ira. Si existe algún prejuicio en mí, por favor, elimínalo y reemplázalo con amor fraternal. Gracias, Señor, por reconciliar enemigos a través de tu Hijo. Haz que tu iglesia, Señor, sea un remanso de paz en este mundo tan hostil y egoísta en el que vivimos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la casa de mi Padre, Señor, sea una casa donde los hermanos se aman sin distingo de ninguna clase, Señor. Donde nos vemos, Señor, con ojos de misericordia unos a otros, como hermanos que somos, Señor.
que estamos unidos por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y que nos hizo hermanos, que nos hizo la familia de Dios, que nos hizo cercanos a nuestro Padre. Ahora, Señor, yo te ruego que todo aquel que se haya acercado a esta transmisión, buscándote, te reveles a su vida, Señor, y que el día de hoy sean, Señor, engendrados para vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo. Señor, que todo aquel que buscando esperanza, Señor, la reciba ahora y sus pies, sus rodillas sean sostenidas, Señor, con fortaleza y sus brazos sean levantados con ánimo, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. No olvidemos esta palabra poderosa en nuestro corazón. Ayudemos a todo el que podamos, animemos a todo el que podamos con estas palabras. Quiero rogarles que no se desconecten, por favor. Yo sé que algunos en este momento están tratando de desconectarse. No, quédate y adoremos al Señor juntos con esta alabanza que ha sido preparada por nuestros hermanos. Estoy seguro que al hacerlo, tú vas a recibir una bendición adicional. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que tengan un domingo extraordinariamente alegre con su familia y que lo pasen bien. Por favor, cuídense, no se descuiden, cuídense, sigan guardando las medidas de bioseguridad, que esto no ha terminado. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, nos traen sanidad. En ti encuentro mi esperanza y mi refugio. Nadie como tú, nadie como tú, y nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. En ti encuentro mi esperanza y mi refugio.